tanto los niños como los adolescentes son personas que son muy influenciables. Y cuando usted les enseña que amen a Dios, ellos de corazón pueden decir, si usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Y dicen, amén, amamos a Dios. Pero si usted le pregunta a una gran mayoría hoy en día que si ama a sus padres, tajantemente le va a decir que no. Estamos en medio de una generación muy peligrosa, como son los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos. Y cuando usted va a la clasificación que hoy en día se le ha dado a las generaciones, nos encontramos con la generación silenciosa de los años, corresponde a los años 1928 al 1945. Es una generación que anda alrededor de los 80 a 97 años y aquí hay personas que andan alrededor de esas edades. Y es un grupo demográfico que creció durante la Gran Depresión, durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Así que esa generación se caracteriza porque no son muy habladores, ¿no? Ellos experimentaron el dolor de la guerra, el terror de la guerra, y como consecuencia, pues era una generación, es una generación conservadora, los que todavía están vivos, que andan entre los 80 y 97 años. Es una generación muy conservadora. Para emitir cualquier juicio, cualquier opinión, no es muy fácil. Primero están meditando y pensando qué van a decir, cómo se van a expresar. Pero en 1946 a 1964 estamos los baby boomers. Y los baby boomers fuimos una generación diferente a la que nos antecedió a nosotros, a la silenciosa, porque se le llamó así porque comenzó a haber una gran reproducción de hijos. Fue una generación que su enfoque era conservador, pero de responsabilidad surgieron personajes muy trabajadores, gente de familia, gente que apreciaba la familia. Y eso es muy importante. Yo no sé si por jóvenes lo quieren sentar ahí, pero ahí hay asientos disponibles para sentarlo. Bueno, bendito sea el nombre del Señor, bendita generación de jóvenes que toleran que se arriesgan a que yo me extienda y ellos sentados en el piso. Bueno, pero está la generación X, la generación de 1981 a 1996, una generación que se benefició de un periodo económico de abundancia, un periodo de bonanza marcado por el consumo y por la llegada de los ordenadores, de la tecnología. Ahí comenzó a esa época a llegar la internet. No sé cuándo se recuerdan que para uno conectarse tenía que... No coja nadie la llamada telefónica, porque la llamada telefónica le tumbaban la internet cuando uno intentaba navegar en esa época en la internet, así que no se podía llamar por teléfono a la vez que se estaba utilizando la internet, el dial-up, que se conectaba con unos ruidos muy particulares. Y luego vino en el 1997 al 2011 la generación, 1981, 1996, los millennials. Esa es la generación nativa de la tecnología. Los millennials son los primeros nativos digitales y han tenido trabajos más inestables, falta de acceso a vivienda y seguridad. Pero luego de ello vinieron la generación Z. La generación Z
son los auténticos, porque aquellos estaban experimentando, estaban aprendiendo, pero estos de la generación Z, que nacieron entre 1997 a 2012, ya la tecnología estaba a su disposición mucho más avanzada. Así que estos son mucho más prácticos en cuanto a la tecnología, marcados por las redes sociales y los dispositivos conectados a internet, como los teléfonos que tenemos todo el mundo a disposición y a mano. Luego, en 2013-2024 vino la generación Alfa. Y si ustedes se dan cuenta, al lado están las edades que tienen esas generaciones hoy en día, de 1 a 12 años, la generación Alfa. Los niños nacidos en el mundo de la pandemia, en medio de les tocó vivir la pandemia, es una generación siempre digital, con mucho conocimiento de tecnología, pero con un desapego familiar impresionante. Y luego de 2025 hasta 2039 está la generación Beta, que se trata de la segunda generación nacida en la era digital. O sea que miramos nosotros aquí que ya están clasificadas por edades las distintas generaciones. Pero yo les quiero hablar de una generación que no se menciona aquí, que es la generación maldiciente. Por eso le pido, por favor, me acompañe a la Escritura, capítulo 30 del libro de Proverbios, versículo 11. Proverbios, capítulo 30, verso 11. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Buen Dios y Padre nuestro, en esta hora nos acercamos al trono de tu gracia, suplicándote que tú hables a nuestros corazones, que tú nos des entendimiento y que tú nos permitas a través de tu Espíritu Santo saber cómo conducirnos en medio de una generación maldiciente. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú pongas las instrucciones adecuadas y que nos dé la unción necesaria, Padre, para que nosotros al salir de este lugar en este día vayamos, Señor, bendecidos, Señor, llenos de tu presencia, Señor, llenos de la gracia tuya y el conocimiento que necesitamos, Señor, para cuidarnos ante el peligro de una generación maldiciente, Señor. Te pedimos estos favores en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Al referirnos a una generación que maldice a su padre y que no bendice a su madre, nos estamos refiriendo a una generación de este tiempo, de los postreros días. Ustedes saben que los postreros días se caracterizan por el peligro inminente que se vive hoy en día. Debe de saber esto, que los postreros días, dijo Pablo a Timoteo, serán tiempos muy peligrosos. Y no es para nadie un secreto que el peligro de que esta generación, desde que abre los ojos, está utilizando la tecnología, ha tenido situaciones que vienen dándose a nivel cerebral, que tienen que ver con su comportamiento, tienen que ver con su manera de aislarse de los adultos y de todo su entorno, solo concentrados en un dispositivo electrónico, llámese teléfono, llámese tableta, llámese computadora, lo que sea, que los mantiene entretenidos en su mundo. La palabra maldición que aparece ahí es la palabra kalal, y esa palabra hebrea significa decir mal, significa abatir, despreciar, tener en poco, ser insignificante, destruir. Así que cuando hablamos de una generación que maldice, estamos hablando de una generación que menosprecia los valores, menosprecia los principios con los cuales la mayoría de nosotros que pertenecemos a otra generación crecimos.
Crecimos con valores, con principios que marcaron nuestro estilo de vida y son parte de nuestro carácter. Responsabilidad, ¿cómo se llama? Afecto, compañerismo y tantas cosas que nosotros aprendimos de nuestros padres y aprendimos de nuestra manera de interaccionar los unos con los otros. Al ser esta una generación aislada, es una generación que rápidamente se despega del afecto madre-hijo, hijo-madre, padre-hijo, hijo-padre. Es decir, que comienzan rápidamente a desligarse de esa dependencia que genera ser un hijo. Ustedes saben que la mayoría de la raza animal prácticamente desde recién nacido comienza a andar sus pasos. Usted mira un becerrito que nace y no muy bien ha nacido, todo lleno de líquido meconial. Ustedes lo miran ahí, con las patas temblando, ahí se pone de pie y como puede ahí comienza a dar sus primeros pasos. Lo mismo los pollitos salidos del huevo, ustedes saben que cuando rompen el cascarón, salen a caminar de una vez, recién nacidos están caminando. El ser humano necesita depender del auxilio de papá y mamá, que los arrullen, que los abracen y que cuando lleguen a la edad pertinente los enseñen a caminar. Y eso es muy importante porque en este tiempo estamos viviendo nosotros ante un peligro terrible, con una generación despegada del afecto natural, una generación que no entiende mucho porque está tan enfocada en la tecnología de hoy en día que los hace ignorar lo más importante. Rápidamente se despegan de esos meses del calor de la madre, del calor que recibieron cuando estaban en los brazos de sus padres, y entonces comienzan a tener un tipo de comportamiento que usted nota son apáticos a la interrelación. Y eso es muy peligroso. Entonces, la Biblia nos enseña que esta generación maldiciente ha perdido la capacidad de bendecir. De bendecir a papá, de bendecir a mamá. Modernamente, hoy en día, la sociedad ha atacado con burlas, con menosprecio, con desvalorización la paternidad más que la maternidad. Pero ha habido un ataque de la misma sociedad, se ha autosaboteado la sociedad atacando la paternidad. Es malo lo que se dice continuamente de los padres y es a veces malo lo que se habla de una madre, pero real y efectivamente es porque estamos viviendo un tiempo muy peligroso, muy particular, donde la influencia es un punto nodal. Los influencers han cambiado el estilo de vida de la juventud que va creciendo, expuesta a un estilo de vida de desorden, de desobediencia, de rebeldía, donde los cantantes urbanos se desplayan con sus letras prácticamente impublicables en lugares de moralidad, pero que se publican en todo lugar y que se cantan en todo lugar y que se expresan en todo lugar, en cualquier escenario. Ya ante la televisión no hay censura, ante los medios electrónicos que tenemos a disposición mucho menos, a través de la vía digital e internet, pues llega todo tipo de canción, todo tipo de letra cantada y ejecutada por los grupos urbanos que interpretan esa música de la sociedad o de la cultura. Entonces, la generación que maldice o la generación maldiciente es una generación
que está desapegada totalmente de la paternidad. Al hacer eso, obviamente, comienza a perder el respeto por la autoridad. Comienza con casa perdiendo el respeto a sus padres y posteriormente lo hacen con sus maestros, a quienes patean, a quienes golpean, a quienes no quieren escuchar. Tienen un tipo de comportamiento muy difícil de tratar en las aulas. Y es una situación que se está dando en este último tiempo muy preocupante y a la que nosotros tenemos que ponerle bien el ojo y enfocarnos con nuestros niños que van creciendo para evitar de que ellos caigan bajo esa corriente y bajo esa influencia espiritual de este mundo que estamos viviendo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, estas son las características de los hombres de los últimos días. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Primera característica, se aman a sí mismos. El enfoque del amor es el yo, el ego. Se aman a sí mismos más que a cualquier otra cosa. Número 2, amor al dinero o avaricia, que es idolatría. Fíjense el segundo tipo de amor, avaricia, que es idolatría. El amor por el dinero, el amor por el dios Mamón, el amor por las riquezas. Así que es gente que si tiene que matar a su propio padre, a su propia madre para quedarse con lo que ellos lograron alcanzar a tener, lo hacen sin ninguna contemplación. Es gente que ha crecido con tal desapego afectivo que con tal de tener riquezas no le importa esperar el tiempo en que puedan heredar esas herencias por la vía natural. Cuando los padres mueren, le puedan dejar esa herencia. No, están desesperados por tenerla y si tienen que matarlo, si tienen que envenenarlo, si tienen que hacer cualquier cosa, lo hacen a todo costo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y a esa palabra préstele mucha atención, porque un impío es alguien que ha conocido a Dios, es alguien que ha practicado la piedad, pero se ha apartado de ella. La pasada semana les comenté que el autor de Hebreos habla de gente que ha gustado de los dones y de los poderes del siglo venidero, pero sin embargo, habiendo hecho eso, menosprecian el sacrificio de Jesús y se apartan de las enseñanzas de Jesús, se desvían del camino y dice, imposible es que estos puedan ser rescatados o restaurados. Entonces hay gente impía dentro de las congregaciones. Gente que dice que son, pero no son. Gente que dicen que son discípulos. Y en la semana pasada pusimos un test para saber si somos discípulos. ¿Se recuerda usted ese test? ¿Cuál es? El amor. ¿Cuántos aman a su hermano? Porque si usted no ama a su hermano, usted no ha nacido de nuevo. Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces por ello es que si aunque su hermano en algún momento lo hiriere o le provocara algún daño, ese daño, esa herida debe de ser momentánea y usted tiene que repararla cuanto antes, no sea que
Deje usted esa herida abierta, se infecte y se le convierta en una herida infectada que comience a dañar otros organismos de su propio cuerpo. Porque cuando nos llenamos de amargura, fruto del dolor, fruto del desengaño, fruto de la traición, fruto de cualquier gesto que alguien haya hecho o cualquier cosa que hayan hecho en contra de nosotros, pero nos llenamos de amargura, se nos va la gracia de Dios. Y cuando se nos va la gracia de Dios, pasamos a ser unos viles desgraciados. Entonces, note la característica que dice el versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, es decir, levantar falso testimonio de la gente, hablar de la gente cosas que no son. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y el tercer tipo de amor, amadores de los deleites más que de Dios. Es gente que con una facilidad pasmosa deja de ir a adorar a Dios para irse a participar en cualquier cosa que le provoque deleite, placer. Eso no quiere decir que los cristianos no podemos tomar vacaciones e irnos a un resort. Eso no quiere decir que los cristianos no podemos tomarnos unas vacaciones e irnos 1, 2 semanas, 3 semanas si le alcanza el bolsillo para cualquier lugar o cualquier país fuera. Eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que los deleites son más atractivos que la comunión con Dios. Porque muchas veces yo he estado de vacaciones. Y si no puedo tener acceso a un lugar donde ir a congregarme, me conecto y veo el culto de la iglesia y lo estoy mirando por internet y estoy ahí y estoy adorando, alabando al Señor. Pero hay gente que se desconecta full. Son 2, 3 semanas, nada que tenga que ver con Dios, nada de devocional, nada de lectura bíblica, nada de ir a una iglesia, nada de nada. O sea, es totalmente disfrutando de los deleites y los placeres del mundo. Son amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esta generación, que es la generación maldiciente, posee estas características que Pablo está hablando acá, y nos damos cuenta del peligro que representa estar en medio de gente con esa atracción. ¿Por qué es tan peligroso? Porque es muy fácil que cualquier desanimado aproveche que baje un poquito la intensidad del ánimo de cualquier otro para alárselo y llevárselo a divertirse a cualquier lugar. Es muy fácil que cuando alguien de repente por alguna situación se siente un poco cansado y desmotivado y desanimado, fácilmente aparece uno que está en peores condiciones que él, que también asiste a la iglesia, y se lo jala y se lo lleva para el mundo. Y hoy en día muchos cristianos están yéndose para el mundo. Y lo peor, que los están sacando hermanos tibios que asisten esporádicamente a la iglesia, que son miembros, entre comillas, 4 veces subrayados de una congregación, y se los llevan al mundo a participar de las cosas del mundo. Creo que lo he comentado muchas veces, pero no me canso de repetir las mismas cosas, porque la enseñanza que nos da eso es impresionante. Como algunas religiones, por ejemplo, son tan devotos la gente que sigue esas religiones, al punto que son intolerantes a que cualquier cosa los saque de su rutina religiosa. Por ejemplo, los que guardan el sábado
no negocia ni siquiera una asignatura en la universidad que sea día sábado. Hay que abrirle una sesión día domingo o hacer cualquier cosa, pero no admiten que el día sábado, que es el día que guardan, el día de reposo, no admiten que le asignen una materia en la universidad. Hasta ese punto. Y en el trabajo, cualquier actividad que planifique la empresa a la que pertenecen, que tenga que ver con el día de reposo, es una ausencia sin lugar a dudas de ese individuo. Con él no se puede contar para él, para ese día. Pero los cristianos, los que hemos conocido la verdad, los que tenemos la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, somos tan volubles y tan fácil de ser alados que corremos el peligro de contaminarnos con esas acciones y terminar haciendo exactamente lo mismo que los que nos jalaron. Por eso la Biblia dice que en los postreros días algunos iban a apostatar de la fe. Entonces son tiempos muy particulares y muy peligrosos y hay que prestarle mucha atención. Mira lo que dice Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Figurativamente está queriendo decir este versículo que el que maldice padre o madre va a caer en la miseria, en la destrucción, en el sufrimiento, en la tristeza, inevitablemente. Es gente que, aunque trate de enderezar el rumbo, después que ha caído ahí, es muy difícil que se levante. Y es muy difícil, no quiero utilizar la palabra imposible, pero es casi imposible que se vuelvan a reinsertar. Lo primero que se pierde, según el texto bíblico, es la visión. Se apaga su lámpara en oscuridad tenebrosa. Es gente que ya su visión no tiene nada que ver con la eternidad en Cristo Jesús. Ya no tiene nada que ver con lo relacionado a los disfrutes y deleites eternos que vamos a disfrutar los que permanezcamos en Jesucristo. Es decir, que si en algún tiempo pensaron y creyeron que habiendo recibido a Jesús, como dice la palabra, tenían la vida eterna, de repente son la gente que el regalo que recibieron de la salvación y la vida eterna lo abandonan, lo devuelven, no lo quieren. Y hago esa acotación porque el Señor no le va a quitar a nadie el regalo, pero usted es responsable del regalo. Se lo voy a repetir de otra manera. El Señor en la cruz del Calvario, por medio de su sacrificio, trajo salvación y vida eterna para todo aquel que crea en Él. Y a nadie el Señor le va a quitar porque se porte mal esa salvación y esa vida eterna. Sin embargo, si nosotros abandonamos el regalo, es decir, la salvación la tenemos en poco, no nos importa nada el sacrificio de Jesucristo, y comenzamos a embarrarnos en el lodo cenagoso del cual nos sacó el Señor, y comenzamos a deleitarnos con los ofrecimientos que el mundo nos está brindando, entonces cuidado, porque se puede apagar nuestra lámpara. Yo conocí hace mucho tiempo a un joven que tenía el privilegio de ser de una familia muy acomodada. Adela lo conoce también. Desde que oiga el testimonio sabe de quién estoy hablando. Era de los pocos jóvenes que llegaba, yo creo que era el único que llegaba en vehículo cuando la iglesia comenzó hace 38 años.
Y él llegaba en su carro, era un jovencito. Conoció al apóstol fundador del Ministerio Selín, al doctor Otoniel Ríos Paredes, y en su primer viaje que él vino al país para instituir la iglesia en el país, apreció tanto lo que salía de la boca y del corazón de este siervo de Dios que decidió irse a Guatemala por un tiempo para seguir recibiendo de todo aquello, y vino como un mes o 2 meses después, vino para su país otra vez. Se trajo una caterva de cassette del hermano Otto, de todas clases de predicación y estudios para pastores. Trajo una colección impresionante de predicaciones y cosas que consiguió allá. Pero no quería saber de su papá y de su mamá. Odiaba a sus padres. Y yo recuerdo que un hermano de la iglesia, porque en la iglesia siempre hay hermanitos muy particulares, le decía claro y pelado: ¿tú crees que tú vas a ser salvo odiando a tu papá y tu mamá? Es para el infierno que tú vas. Si tú no te arrepientes, no es verdad que tú eres salvo. ¿Cómo es posible que tú no sepas ser agradecido y apreciar lo que tus padres te han dado a ti? ¿Qué joven aquí viene montado a la iglesia? Nadie. Tú eres el único. Malagradecido. Y se lo decía así, y tenían unas discusiones terribles. Pero de joven a joven él se lo decía: tú eres un malagradecido. Hermano, yo no quiero cansarlo con esa historia, pero aquel joven no llegó muy lejos. Se le apagó la lámpara. Terminó muriendo joven. Y es importante que nosotros le prestemos atención. En la Biblia hay un caso que nos ilustra un poco lo que es la lámpara que se apaga. Miramos nosotros segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 17, cuando Abisai, hijo de Sardia, viene a ayudar a David, que está peleando contra el gigante Isbi-Benob. Isbi-Benob era un gigante que tenía una espada nueva y estuvo a punto de matar a David. Y entonces interviene Abisai, lo defiende del gigante y le dice: nunca más saldrás a la batalla con nosotros, no sea que se apague la lámpara de Israel. La lámpara de Israel representaba entonces al líder, representaba al gobernante, al rey que los gobernaba en ese entonces. Y lo que le quiso decir él: tú no vuelves a salir a la batalla porque ya tú no estás tú no tienes el vigor ya para seguir peleando y batallando. Y antes de que nosotros nos quedemos sin visión, antes que nosotros como pueblo nos quedemos sin un líder que nos dirija, que nos guíe, mejor preferimos que tú te quedes y nosotros somos los que vamos a salir a la batalla a pelear por ti. Y desde ese momento David nunca más volvió a salir a la batalla. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando se pierde la visión, es como perder la dirección, es perder el rumbo hacia dónde vamos a ir. No queremos quedarnos sin un líder de la naturaleza como la tuya, que fuiste ungido por el Señor y colocado aquí para dirigirnos, para guiarnos y para darnos la victoria de parte del Señor. Porque David era, además que era rey, además de ser un rey, David era un hombre que amaba a Dios profundamente y llegó a ser un profeta de Dios. Llegó a ser un hombre visionario de parte de Dios, porque hablaba con Dios y preguntaba a Dios y cuestionaba a Dios: Señor, mira esta guerra, mira este enemigo, mira qué hago. Y hablaba con Dios constantemente y dependía constantemente de Dios. Así que perder un líder de esa naturaleza era perder el pueblo, la visión hacia dónde iban a ir, qué iban a hacer cuando se enfrentaran a amenazas de enemigos que iban constantemente en contra de ellos. Por ello, apagar la lámpara era sinónimo de perder la visión por completo. Qué triste que hay gente que se le está apagando la visión.
Si yo mencionara el nombre de una persona, que voy a mencionar ahora sus hechos, pero no voy a mencionar su nombre, todos lo reconocerían porque llegó a ser un personaje bien grande en nuestro país y a nivel internacional. Pero esta persona, siendo un gran líder, ministro del Señor, incurrió en una falta de la cual ninguno de nosotros estamos exentos a que no caigamos en eso. Pero cuando viene la tentación, la Biblia dice: bienaventurado el varón que resiste la tentación. Y es una dicha, es una bienaventuranza que podemos tener si podemos resistir la tentación, si podemos negarnos a la tentación, si podemos mejor huir. Hagamos como dice el personaje de la caricatura: huyamos hacia la derecha. Y dejemos el espacio en blanco y no nos hagamos los bravucones porque podemos caer. Y este siervo cae en adulterio con una miembro de la iglesia, la embaraza y luego sale del ministerio. Y es un destacado artista. Y es una persona, una figura muy conocida en el país y en las playas extranjeras, donde tuvo el privilegio de predicar en muchos lugares y a través de un canal que todos nosotros conocemos, cristiano de mucho alcance. Pues él estaba ahí siempre, durante todas las maratónicas, siempre estaba presente, siempre decía presente en ese canal. La cuestión es que si usted lo buscara en las redes sociales el día de hoy, el hombre está totalmente descarriado. Con un pelo largo hasta las espaldas, con unos tatuajes en los brazos. Se fue directamente al mundo. Y qué triste cuando un hombre que ha gustado de los dones, de un hombre que Dios lo ha utilizado de una manera tan impresionante en los altares y ha sido de tanta bendición al cuerpo de Cristo en otras naciones, no solamente en su país, sino en otras naciones, caen en esa desgracia por descuidarse. Por eso el mensaje de hoy es un mensaje de alerta a ti y a mí, que somos creyentes en Cristo Jesús, para que nos guardemos y nos cuidemos de cualquier influencia que nos quiera seducir para alarnos y que perdamos nosotros la visión como creyentes. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando se apaga el espíritu del hombre, morimos. Eso fue lo que pasó con la caída adámica. En Adán todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso cuando venimos al mundo, nacemos, nos criamos, y cuando se nos predica el evangelio, que recibimos a Jesucristo, el regalo de Dios, con el cual viene implícito la salvación y la vida eterna, entonces nuestro espíritu vuelve a vivir. Y eso es lo que se llama en la Biblia el nuevo nacimiento. Pero cuando una gente que ha nacido de nuevo y está en el camino del Señor, con luz, con visión, se le apaga el espíritu, se convierte en un personaje difícil, vuelvo a repetir, de que pueda volver a ser restaurado. Yo quiero leer lo que dice Judas en su carta. El hermano de Jesús, Judas, escribe en el capítulo primero, único capítulo que escribe, una carta pequeñita, verso 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las autoridades superiores. Verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han elegido, número 1, el camino de Caín,
¿Cuál es el camino de Caín? Que no les importa que tengan que matar a su hermano. Matan a su hermano. Y hay un proverbio que dice: 6 cosas son abominables delante de Jehová. Y la 6ª cosa es el que pone tropiezo a sus hermanos para hacerlo caer. El camino de Caín que algunos creyentes están eligiendo, comienzan a matar a sus hermanos. No les importa la comunión de sus hermanos con Dios, ni les importa tampoco el crecimiento de sus hermanos, ni lo que pueda suceder con el mal testimonio como líder que uno le puede exhibir a alguien que viene creciendo en la fe en Cristo Jesús. Cuando una persona con liderazgo cae, hace que muchos seguidores que todavía no están muy firmes caigan también, se desvíen. Somos responsables de esas vidas. ¡Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos! Palabras de Jesús, no mías. Mejor fuera que se colgare de un molino y se lanzara al mar. Son palabras de Jesús, no son mis palabras. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos del cuidado de nuestros hermanos. Si tú amas a tu hermano, tú vas a cuidar el alma de tu hermano. Note lo que dice el versículo 12 de Judas 1. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones. Están aquí. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, porque son amadores de sí mismos. Solo les importa a ellos. Son nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por todos los vientos. Es gente que cualquier viento doctrinal los atrae. La prosperidad, la motivación, la que sé yo qué. Y ahí van detrás de los vientos doctrinales, corriendo sin dirección, de un lado hacia otro. Árboles otoñales. ¿Alguien me dice la característica de los árboles otoñales? Secos completamente, sin hojas, sin nada, sin fruto, sin flores. Ahí mismo dice, sin fruto, 2 veces muerto. Murieron por el pecado adámico, nacieron de nuevo y ahora volvieron a morir. 2 veces muertos y desarraigados. Es decir, que los cortaron de raíz. Jesús dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Gracias a Dios que eso no lo dije yo, lo dijo Jesús. Así que no se ponga serio conmigo, sonríase que Jesucristo le ama. Proverbios capítulo 30, verso 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Saben qué está diciendo aquí? La gente maldiciente hacia sus padres va a perder la visión. Le van a sacar los ojos. Se van a quedar sin visión. Cuando se acerquen a la palabra, no van a entender nada. Porque la van a poder mirar con los ojos naturales, la van a poder leer, pero no la van a entender. Están ciegos, espiritualmente hablando. Y el que está ciego no entiende absolutamente, aunque mira ahí algo, no puede interpretar absolutamente nada, ni entender absolutamente nada. ¿Me está entendiendo usted? Y ahora escuche lo que dice Efesios capítulo 6, versos 2 al 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien?
Pues entonces comience a honrar a su papá y a su mamá. Pastor, es que usted no sabe la clase de padre que a mí me tocó. Usted no sabe que ese sin gracia me abandonó cuando yo era un niño. Usted no sabe que cuando quiso corregirme, lo hacía como el que estaba golpeando a un animal con lo que agarrara en la mano. Y me dejó marcada la espalda. Y me dejó marcado el corazón. Usted no sabe que cuando usted habla de padre, yo no puedo soportar la figura de mi papá ni de mi mamá, porque mi mamá apoyó a mi papá y le permitió que me hiciera todo eso y nunca me defendió. Hay hijos que están amargados con los padres por el comportamiento que dice, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero es que no se lo merecen. Es que a usted no le están diciendo si se lo merece o no se lo merece. Hágalo y usted será el bendecido. Te va a ir bien y será de larga vida sobre la tierra. Pero si no los honras y en lugar de ello comienzas a maldecirlo, y cada vez que tienes la oportunidad hablas mal de ellos en público y los detractas, los denigras, estás corriendo la suerte de que se te apague la lámpara, de quedarte sin visión, de apartarte de la fe y de abandonar el regalo preciado que recibiste un día cuando abriste tu corazón para recibir a Jesucristo. Yo quiero decirte, con el perdón que te mereces, con el respeto que usted se merece, que usted y yo no merecíamos el perdón de Dios. Pero muy a pesar de lo que nosotros pudimos haber hecho, y muy a pesar de cómo nosotros nos pudimos haber comportado, Él nos perdonó incondicionalmente. De la misma manera, todo el que ha recibido el perdón de Dios tiene ahora herramientas, tiene menudo para devolver, tiene perdón disponible para darle a aquel que no se lo merece. ¿Por qué que a usted y a mí nos perdonaron sin merecérnoslo? Entonces también nosotros debemos de perdonar sin merecerse la persona. Y cuánto más si es un padre o una madre. Yo quiero decirle, y no quiero ponerle excusa a los padres que han maltratado a los hijos, que probablemente pertenecen a una generación, esos padres, que les tocó padecer por causa de lo que padecieron los de la generación silenciosa. Los que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, de la gran crisis de hambre que se vivió en esa época, gente que nació en la época de los 40 y tanto, como vimos ahí, que hoy en día tiene 80, 90 años, posiblemente los que tenemos 60 y 50 por ahí, andan algunos con 50 y 40, saben que el trato no era fácil. Que los viejos no se jugaban para coger cualquier objeto y partírselo en la cabeza si el comportamiento del joven no era correcto. Y no estoy justificando esa acción, pero nunca recibieron ellos un abrazo de sus padres, ni un te amo de sus padres. ¿Cómo entonces podían ellos dar lo que nunca recibieron? Entonces ahora venimos nosotros viviendo en la mejor dispensación de los siglos y hemos recibido el perdón de Dios, el amor de Dios, el abrazo de Dios, y tenemos que dar eso que hemos recibido por gracia. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Entonces, si tú quieres que te vaya bien, tienes que perdonar a este padre y a esta madre y honrarlos.
honrarlos. Honralo con tus bienes. Si tienes que comprarle la medicina, cómprasela. Si tienes que pagarle el supermercado, págaselo. Si tienes que ayudarlos en el alquiler de su casa donde están viviendo, alquílale su casa y págasela. No te lo lleves a un asilo de ancianos, no lo abandones ahí. No digas, eso es lo que él se merece. No hagas eso. No hagas eso. Dios va a ver tu corazón y Dios va a conocer tus intenciones cuando tú te lo lleves. Pastor, es que yo no me lo puedo llevar para mi casa porque yo no tengo tiempo para atenderlo y no tengo quien lo atienda. Mire a ver cómo usted va a hacer, pero yo sé que Dios le va a poner la gracia para poder hacerlo. Lléveselo. Es que yo no me crié con él, yo no sé ni qué decirle. Usted no le diga nada, simplemente vaya a buscarlo, lléveselo y atiéndalo. Atiéndalo. Sírvale la taza de café, sírvale su desayuno, su almuerzo, compre su medicina y dígale, mire papá, su medicina, que le toca la hora. Ponga usted una alarma en su celular para que no se olvide. Mire, aquí está la medicina que le toca. Hónrelo. A los padres como Miguel, cómprenle su pedazo de bizcocho que les gusta. ¿De pizza? Ay, santo Dios. ¿Saben? Miren las características de nuestro Padre para que se den cuenta cómo nuestro Padre, que no tiene culpa de que usted haya crecido en un hogar de esa naturaleza. Usted dice, sí, Dios es el culpable porque Dios me puso a nacer ahí. Fue Él que me mandó para eso. Porque Dios pudo mandarme a otro lugar. Espérese. Dios no es culpable de nada de eso. Discúlpeme. Nuestro Padre es un Padre creador, pero también es un Padre amoroso, proveedor, misericordioso, compasivo. Es un Padre, como dice la Escritura, Padre de huérfanos. Amén. Los que se sienten huérfanos, aún teniendo a sus padres vivos, es porque no han acercado esa relación con el Padre del cielo. Porque si usted se siente huérfano, y su palabra dice que Él es el Padre del huérfano, entonces si usted se abraza de Él, se le va ese espíritu. Entonces ya usted no está triste porque no tiene padres. Ya usted no está anhelando recibir lo que nunca recibió porque todo lo está recibiendo a través del Padre de las luces, del Padre del cielo, de nuestro Padre celestial. Entonces, yo voy a concluir diciéndote algunas cosas que son para ti muy importantes. Y te voy a leer un texto después que quiero que te lleves en tu corazón. Número 1, Dios para este tiempo ha enviado el espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Este es tiempo de restauración familiar. Así que si tu relación se ha quebrado con tus padres, si tu relación se ha roto, es tiempo de que tú resuelvas ese problema hoy en la presencia de Dios. No te vayas a ir a tu casa sintiendo la misma amargura de todo el tiempo y el mismo odio y rechazo por tus padres como lo has llevado en tu corazón, porque hoy es tiempo de que eso tú lo dejes detrás y comiences a caminar con visión hacia adelante. Si tienes una generación nacida en este tiempo, una generación digital, provoca en ellos tu atención. Llámales tú la atención para que ellos se dirijan hacia ti y se puedan intercambiar afectos, se puedan intercambiar juegos, se puedan intercambiar palabras y puedas tener lo más posible del tiempo que compartes con ellos en interacción personal contigo. No te desesperes y le entregues un teléfono para que ellos se calmen porque te lo están exigiendo. Porque si lo haces, lo vas a esclavizar a la tecnología desde temprano y lo estás despegando del afecto.
Tenemos que ser bien cuidadosos nosotros en este tiempo con la generación que ha nacido ahora. Mucho cuidado. Porque se vuelven, miren, cuando usted lo puso a disfrutar un momento de ese teléfono y usted se lo quita. Gritan, patalean, maldicen, hacen de todo lo que a su edad les permite hacer por falta de eso que los tiene embebidos, los tiene embriagados, los ha vuelto adictos a esa pantalla tan rápida. ¿Y saben qué pasa con esa clase de niños? Que va al colegio y la maestra y el maestro, si no son muy dinámicos, los aburren. Porque lo que ellos tienen, lo que le está enseñando a ellos por la parte digital que ellos tienen acceso, eso es, todos los días tienen millones de informaciones disponibles una detrás de la otra y de manera muy, muy animada. Entonces llegan a la escuela y se sienten aburridos. Mira eso de que yo me lo sé hace rato. Lo aprendí con Plin Plin. Mira eso de que el abecedario tan bruto, aquel que no se lo sabe, muchachos, ya eso yo me lo sé hace rato. Eso lo aprendí yo en la internet. Y entonces entran en una dinámica con las maestras muy interesante. Las que son maestras saben eso, que hay niños que están muy avanzados y que son un problema en el curso porque no quieren trabajar porque ya eso se lo saben. Y se aburren. Hagan el abecedario, abecedario, y ya, listo, ya se lo saben. Se lo dicen hasta en inglés y en español y hasta se descuidan, se lo dicen en ruso y hasta en chino también se lo dicen. Entonces cuidemos a esta generación que viene creciendo con nosotros. Amén. Cuidado con quien nos juntamos. La Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero yo quiero que tú te lleves en tu corazón este texto que te voy a leer ahora mismo. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Si usted lee ese pasaje, Pablo tiene que hacerle la aclaración. No es que no se junten con gente borracha, porque tendrían que salirse del mundo, hermano. Imagínate la sociedad en la que nosotros vivimos con tanta gente bebedora y que vive ebria constantemente, aún de nuestra propia familia. Tendríamos que sacarnos de este mundo y llevarnos para otro planeta. Pero Pablo aclara, no es con cualquiera que sea borracho, no es con cualquiera que sea fornicario, no, es con aquel que dice que es hermano en Cristo. Es aquel que dice que profesa la fe en Jesucristo. Si usted conoce a alguien que dice eso y su comportamiento no es congruente con lo que está diciendo, apártate de eso. Porque te tengo una mala noticia. Si tú aprecias más el estar con esa persona que obedecer la palabra de Dios, su destino será igual que aquel que lo está conduciendo. Se va a apartar de Dios. Se va a alejar. Se le va a apagar la llama. Se le van a apagar las antorchas de los ojos. Se va a quedar sin visión. Y se va a quedar sin salvación. Por tanto, cuidémonos en este tiempo. Es un mensaje de exhortación. Y quiero invitarlo a que cierre sus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Es cierto que estamos viviendo en medio de una generación maldiciente. Pero a pesar de ello, estamos viviendo en la mejor dispensación de los tiempos. ¿Por qué, pastor? Porque la gracia de Dios
está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo que la gloria de la casa postrera sería mayor que la gloria de la casa primera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se pasea entre nosotros, se mueve entre nosotros. Y podemos nosotros sentir su presencia y su guianza y su dirección, hablándonos, indicándonos qué hacer, qué no hacer, hacia dónde dirigirnos, cómo hacerlo. Y eso es lo más importante que debemos de atender en este tiempo, la voz del Espíritu Santo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hay gente que oye la voz de Dios, que saben que Dios le está hablando, pero han endurecido su corazón. Por tanto, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Así que ahí donde tú estás, con tus ojos cerrados, no te distraigas con nada ni por nadie, pero es tiempo para hablar con Dios. Número 1, agradécele a Dios que te ha permitido llegar hasta aquí, que te ha permitido escuchar su voz, que te ha permitido saber lo peligroso del tiempo que nos tocó vivir, pero de la disponibilidad de su gracia que está a nuestro alcance para que nosotros seamos más que vencedores en este tiempo. Habla con Dios y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Líbrame de cualquier tentación, líbrame de todo mal, Señor. Acuérdate que Jesús nos enseñó a orar de esa manera, pidiéndole al Padre: líbranos de todo mal. No nos dejes caer en la tentación. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Habla con Dios. Y mientras tú hablas con Dios, mientras tú te pones a cuentas con Dios, yo quisiera hacer una invitación. Si hubiese alguien en este lugar que no ha conocido a Jesús, o alguien de los que nos está mirando en la comunidad de su hogar que todavía no ha recibido a Jesús, yo quiero extenderle una invitación para que lo conozcas. Porque Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la resurrección y la vida. Porque Él es el único camino hacia el cielo, el único camino al Padre es Jesucristo. No hay otra fórmula de reorganizar la vida que nos dio Él si no recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Necesitamos reconocer que somos pecadores, pero que Él murió por nosotros los pecadores, y abrirle nuestro corazón. Así que si alguien todavía no ha invitado a Jesús a entrar a su corazón, lo quiero invitar a que ahí donde está, con sus ojos cerrados, ore a Dios esta pequeña y simple oración y dígale ahí conmigo: Dios, te doy gracias por permitirme escuchar tu llamado y saber que me amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy confieso que soy pecador, pero la sangre que Jesús derramó en la cruz fue para limpiar mis pecados. Límpiame, perdóname, acéptame como tu Hijo, mientras yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Gracias por darme esta oportunidad para recibirte en mi vida. Desde hoy tú eres mi Salvador y quiero que seas el Señor de mi vida. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por darme esta oportunidad. En el nombre de Jesús, amén.